Buen día, nosotras somos del equipo 4 y vamos a presentarles el tema que lleva por nombre adenoma hipofisario hipersecretor de hormona estimulante de la tiroides. Este tema correspondiente a la materia de endocrinología impartida por el doctor Ponce Fajardo Félix Edmundo. Vamos a empezar definiendo qué es un adenoma hipofisario hipersecretor de la hormona tirotropina. Este es aquel que produce demasiada hormona estimulante de la tiroides, lo que hace que se estimule la glándula tiroides para producir las hormonas tiroideas, o sea, la tiroxina y la triiodotirona. Estas hormonas regulan el metabolismo y afectan el crecimiento y la tasa de funcionamiento de otros órganos. La estimulación continua de la glándula tiroides por TSH puede causar hiperactividad de la glándula tiroides, lo que conlleva a un hipertiroidismo. Siguiente, por favor. Las características, este tipo de adenomas son poco frecuentes y si se presentan, solo se llegan a presentar en 1% a 3% y tiene mayor predominio en mujeres. Este suele tener más de 1 centímetro de diámetro, por lo que se clasifica en macroadenomas. Este tipo de adenomas afecta a muchas áreas del cuerpo, por lo que se necesita un equipo de médicos para tratar esta patología, que vendría siendo un endocrinólogo, un neurocirujano, un oftalmólogo y un radiólogo. Siguiente, por favor. Se desconoce la causa de este tipo de adenomas, aunque se han hecho diversos estudios en donde se llega a la conclusión que algunas familias portan genes que aumentan el riesgo de desarrollar adenomas hipofisarios, pero esto es muy raro. Con un tratamiento exitoso, los niveles hormonales pueden volver a la normalidad y se puede extirpar el tumor. Ahora hablaremos sobre la fisiopatología de esta enfermedad. Y bueno, los adenomas hipoficiarios son neoplasias benignas originadas a partir de la proliferación monoclonal de una célula del parenquima de la adenohipófisis. Y por ende se han identificado muchas alteraciones genéticas que se asocian a este tipo de adenomas. Van a destacar las mutaciones puntuales o espontáneas que se presentan en la línea somática. Estas van a afectar el funcionamiento normal de las células de la hipófisis y van a provocar la generación de oncogenes o de la oncogénesis. Y bueno, en este proceso va a estar involucrada la señalización a través del complejo ligando-receptor, en la que también va a participar la proteína G. Y esta proteína G como tal es heterodímera y está constituida por tres subunidades específicas. Una es la alfa, la beta y la gamma. Como podemos ver en la parte derecha, la molécula que está encerrada de color rojo, ahí se encuentra la proteína G. Es importante señalar que el gen GNAS va a ser el que codifique para la subunidad alfa. Y bueno, cuando el ligando, por ejemplo, de TRH llega para estimular esta célula, que sería una célula de la adenohipófisis, secretora de tirotropina, pues llega el ligando, el receptor como tal lo recibe, crea un cambio en la membrana celular y llama a la proteína G para que se ancle también. La proteína G, que al inicio va a tener GDP unida a ella, pues va a disociar esta molécula para dar paso a la unión a GTP y de esa manera la molécula quede únicamente con la subunidad alfa y la GTP. Después, a partir de esta molécula, se va a activar la adenilato ciclasa, que a su vez va a activar la AMPC. Y esta AMPC es un potente estímulo mitógeno que se presenta en varias células endocrinas, como por ejemplo en la adenohipófisis, y va a fomentar la proliferación celular, la síntesis y la secreción de hormonas. Después de que ocurre eso,
pues esta molécula unida de la subunidad alfa normalmente disocia el GTP y regresa a unirse al GDP. Esto gracias a la GTPasa. Pero como se va a presentar una mutación en el GNAS que también codifica eh, para esta, para esta enzima, perdón, y va a existir una mutación, esto no va a pasar. Es decir, la subunidad alfa no va a llegar al estado inactivo, sino que va a quedar de manera activa siempre, por lo tanto va a proliferar y sintetizar hormonas de manera consecutiva siempre. Y de esa manera se va a generar el adenoma. Y bueno, otro gen relacionado es el PTTG, que este es también conocido como el gen transformador del tumor hipoficiario. Este se encuentra sobreexpresado normalmente en todos los tipos de tumores hipoficiarios y promueve la oncogénesis mediante la alteración del ciclo celular. También se sabe que estimula la secreción del factor de crecimiento de fibroblastos y la separación de cromátidas anormales. Además, el otro gen PIT1 también es importante porque participa en la diferenciación celular, tanto en una célula normal como en una célula anormal. Y eso se puede ver porque en el adenoma vamos a ver únicamente células productoras de tirotropina. Además, tenemos información acerca de que el 5% de los adenomas hipoficiarios pues, pueden ser consecuencia de alteraciones en la línea germinal, es decir, por predisposición hereditaria. Y estos genes que coloqué de este lado son algunos relacionados eh, para que suceda esta enfermedad. La siguiente, por favor. Bueno, cabe resaltar que algunos genes, perdón, algunos síndromes que van a estar relacionados a las alteraciones genéticas a nivel embrionario son la neoplasia endocrina múltiple tipo 1, además del síndrome de Carney y la acromegalia familiar, entre otros. Y bueno, como tal, ya se mencionaba que vamos a tener un aumento de la síntesis de la TSH, que es la tirotropina, por lo cual se va a estimular la tiroides. Entonces, si la hipófisis presenta hiperplasia, debido a esa modificación genética, la tiroides como consecuencia de recibir tanta tirotropina también va a estar hiperplasiada, es decir, que va a aumentar su tamaño porque aumenta el número de células que presenta. Y a pesar de que las hormonas que genera la T3 y la T4 presentan una retroalimentación negativa hacia la hipófisis y el hipotálamo, esto no va a ser suficiente para regular a la hipófisis. Entonces, el hipertiroidismo secundario va a estar dado efectivamente porque va a afectarse la tiroides, pero de manera indirecta, debido a que la afectación es a nivel de la hipófisis. Y como consecuencia vamos a tener aumento de las concentraciones sanguíneas de TSH, T4 y T3, y como estas hormonas T4 y T3 participan en el metabolismo también va a estar aumentado. El siguiente, por favor. Ahora hablaremos de las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo secundario. De los síntomas típicos del hipotiroidismo secundario se dan 3 signos a destacar, que son el bocio difuso, que es una hipertrofia del tiroides. También se verá una afectación oftalmológica que se llamará exoftalmos, donde los ojos parecen saltones. Y también va a haber una afectación dermatológica llamada mixedema pretibial. Esto no quiere decir que se vayan a presentar todas al mismo tiempo, sino que pueden aparecer de forma independiente. Estas pueden evolucionar de forma de exacerbaciones o remisiones, que no son previsibles a los anticuerpos con los receptores de la TSH de la enfermedad. Se les llama TSI porque significa hemoglobina estimulante del tiroides y muchas veces esta está asociada a enfermedades con problemas autoinmunes, como son diabetes mellitus tipo 1, anemia pernicosa
o síndromes autoinmunes poliglandulares. Los síntomas y signos que se presentan normalmente son comunes en todas las causas y se pueden presentar de forma solapada o exagerada. Normalmente a estos síntomas se le llaman positivos o síntomas de calor, que aparecen como una hiperestimulación. Estas son nerviosismo, palpitaciones, hiperactividad, sudoraciones, pérdida de apetito, pérdida de peso, insomnio, diarrea, piel caliente o húmeda, temblores, alteraciones menstruales y pérdida del deseo sexual. O sea que son síntomas de aceleración del metabolismo. El bocio, el exophthalmos y el mixedema predial que mencioné anteriormente, yo debo destacar que estos no se presentan al mismo tiempo, incluso pueden aparecer antes o después de los síntomas comunes. Otros síntomas o signos que según la enfermedad puede aparecer son la palpitación de nódulos a nivel del tiroides. Como dato importante, hay que tener cuidado en los adultos mayores. ¿Por qué? Porque sus manifestaciones clínicas pueden ser un poco solapadas y pueden presentarse como hipotiroidismo apático, pero esto no es así. En realidad es un hipertiroidismo, pero pues se llega a confundir porque la persona puede llegar, bueno, el adulto mayor puede llegar a presentar depresión o demencia. Siguiente. Exploración física. Primero, revisaremos la glándula tiroides a través de la maniobra de Quervain. Recordemos que dicha glándula se encuentra localizada en el cuello, específicamente en el bocio. La maniobra de Quervain es a través de la palpación de la glándula tiroides. Esta puede realizarse de varias formas. Esta consiste en situarse detrás del paciente, que deberá flexionar ligeramente la cabeza hacia adelante y colocar sus pulgares sobre su vértebra C7, mientras que los índices y medios de ambas manos del explorador van a buscar la región tiroidea. Durante la palpación se invitará que el paciente degluta, pues así podrá experimentar el ascenso de la tiroides. Y durante toda esta técnica es importante la descripción de la glándula. Si el bocio es difuso o nodular, su tamaño, consistencia, movilidad, presencia de dolor o presencia de nódulos tiroideos. Siguiente, por favor. Pasando a la exploración de cabeza, facies, tórax, abdomen y extremidades, ¿qué es lo que vamos a encontrar en un paciente con hipertiroidismo secundario? Veremos a un paciente irritado, nervioso, inquieto, con expresión de sorpresa o susto, con exfoltamia. Por eso es importante realizar un examen ocular, debido a cambios, simetría entre el tamaño e incluso pérdida parcial o total de la vista. También encontraremos cabello quebradizo, encanecimiento, que este se presenta en el 10% de los pacientes debido a las células pigmentarias, a la pérdida de células pigmentarias de los melanocitos. Es importante la auscultación del tórax debido a que el corazón y el aparato circulatorio en conjunto no se dejan, se dejan influir por las alteraciones del funcionamiento de las glándulas de secreción interna. Pero estas, como auténtico motivo de cardiopatía, no tienen gran importancia, a excepción del hipertiroidismo, ya que encontraremos en el paciente 100 pulsaciones por minuto,
taquicardia, insuficiencia cardíaca e arritmias. También podemos encontrar molestias abdominales más o menos intensas. Entre las de primer caso son vómitos, diarrea, dolores abdominales y más severas desde peristaltismo, hepatomegalia o una úlcera duodenal. También en la evaluación de extremidades superiores podemos encontrar temblor en las manos, por lo que le vamos a pedir al paciente que extienda sus manos hacia adelante y colocaremos una hoja, ya que este temblor es muy fino y así poder lograr su descripción. En la evaluación de reflejos en las extremidades inferiores vamos a encontrar reflejo aquiliano exaltado y debilidad muscular. Asimismo, el paciente presentará pérdida de peso, delgadez o anemia, comúnmente por la absorción intestinal del hierro debido a una alteración del mecanismo de absorción. En la piel, la piel del paciente aparecerá fina, suave, aterciopelada, húmeda y caliente. En algunos casos mostrará pigmentaciones anómalas, en especial en el párpado superior, labios, cara, cuello y pezones, e incluso de manera difusa y simultánea. Será una pigmentación color café marrón. También vamos a encontrar vitíligo, más conocido como manchas en la piel, debido a la pérdida de células pigmentarias, entre otros como el prurito, que es el deseo o sensación incómoda de rascarse. Y por último, el paciente presentará una sudoración abundante, a veces con olor fuerte y desagradable. Siguiente. Yo hablaré acerca de los métodos de diagnóstico y diagnóstico de certeza. Para el diagnóstico es necesario la historia clínica del paciente, la exploración física, el cuadro clínico, las pruebas de la función tiroidea y los exámenes de la sangre. Siguiente, por favor. ¿Le puedes cambiar? La aparición de los síntomas clásicos con la aparición de bocio, como sabemos, el bocio es el crecimiento anormal de la glándula tiroidea. Esto crea una sospecha de diagnóstico, el cual se confirma con la determinación de hormonas tiroideas, que es la tiroxina y la triiodotironina. Estas deben de estar elevadas en sangre. La cifra elevada de la presencia de la hormona de TSH, que es la tirotropina, permite la sospecha diagnóstica. Los valores normales de la hormona TSH es de 0.30 a 3 multiunidades internacionales por mililitro. El valor normal de T4 es de 5.4 a 11 nanogramas por decilitro y el valor normal de T3 es de 0.8 hasta 2 nanogramas por mililitro. Si en una muestra de sangre la triiodotironina y la tiroxina están elevadas en presencia de TSH, se debe destacar la presencia de factores que potencialmente interfieren con los métodos de medición de las hormonas de la tiroides. Por ejemplo, en la presencia de anticuerpos o formas anormales de albumina puede hacer que la T4 y la T3 se alteren falsamente. Esto pasa principalmente cuando se utilizan métodos analógicos de un solo paso. Aunque los niveles circulantes de tirotropina sérica y las hormonas tiroideas son extremadamente variables, el hallazgo de niveles medibles de hormonas tiroideas en presencias de altas concentraciones de T4 y T3 es un sello indistintivo de un adenoma hipoficiario. También se puede utilizar como herramienta de diagnóstico la subunidad de la hormona alfa sérica. Esta se encuentra elevada
con relación molar subunidad sobre TH superior a 1. En el 30% de los casos de adenomas hipofisarios que secretan TSH, al estimular la subunidad alfa, se encuentra aumentada a un 100% después de la administración de la hormona liberadora de tirotropina. Esta es positiva en al menos el 44% de los casos. También para el diagnóstico se puede utilizar la resonancia magnética con corte delgado y delicado a la hipófisis. Se debe de hacer con y sin contraste de gadolíneo. Esta modalidad es preferida para poder identificar las tirotropinomas. También se puede utilizar la tomografía axial computarizada mejorada por contraste, y esta es recomendada en pacientes que tienen contradicciones para realizarse una resonancia magnética. Por ejemplo, los pacientes que tienen marcapasos o algún metal corporal. Siguiente, por favor. En el diagnóstico de certeza se utilizan las pruebas con imagen. En esta podemos utilizar la ecografía tiroidea. Esta nos va a ayudar para la detección de lesiones focales tiroideas y también para la selección del lugar de la biopsia. Esto también nos puede ayudar para la verificación de la posición de la aguja durante la PAF, que es la punción aspiratoria de la tiroides con aguja fina. También se utiliza la captación de yodo. Esto nos permite diferenciar las causas de tirotoxicosis debido al aumento de la síntesis hormonal y la captación de yodo, de aquellas en donde la síntesis hormonal y la captación de yodo están disminuidos. En esta se tiene que preparar al paciente. Se le deben de suspender los fármacos antitiroideos, que pueden ser, por ejemplo, el metamizol, el carbimazol, el tiosinato, entre otros. Esto se debe suspender durante 5 días antes de la prueba. También se debe suspender la administración de LT4, que es levotiroxina sódica sintética, durante 3 semanas. También se le debe de preguntar al paciente sobre el uso de yodo y medios de contraste, ya que todo esto pues, puede disminuir la captación de yodo al momento de realizar la prueba. Ahora hablaremos del tratamiento. Para ello, una vez que ya tenemos la certeza de que hablamos de un adenoma hipofisario funcional, es decir, que ya está perjudicando a todo el organismo, el tratamiento de elección para esto va a ser la resección quirúrgica del adenoma mediante la cirugía transfenoidal, pero previo a la cirugía podemos administrar un tratamiento antitiroideo al paciente para poder regular todos esos disparos de la hormona que tiene y lograr que estos niveles hormonales logren estar en su estado basal para el día de su cirugía. Los fármacos empleados son el propiltiuracilo. Este se encarga de inhibir el acoplamiento de yodo a los residuos de la tirosina, de la tiroglobulina, por lo cual ya no se pueden sintetizar más hormonas tiroideas. También se encarga de inhibir a las peroxidasas, ya que estas son las encargadas de hacer que el yodo entre en su estado oxidado y de esta manera puede unirse a la tiroglobulina, y pues al no estar oxidado porque la peroxidasa está inhibida, tampoco podrá seguir formándose más hormonas. El propiltiuracilo se administra por vía oral de 50 a 400 miligramos en 3 veces al día, cada de 6 a 8 horas. En la esquina podemos ver su presentación comercial. El otro fármaco empleado es el metimazol, o también llamado tiamazol. Este cumple exactamente las mismas funciones que el propiltiuracilo. La única diferencia es que este no tiene efecto a nivel periférico y que tiene un periodo más largo en su acción farmacológica.
Este fármaco, el metimazol, también es de administración vía oral, de 10 a 25 miligramos, una sola dosis cada 24 horas. Ambos fármacos pues se pueden emplear unas semanas antes de la cirugía. Ahora, especificando más en lo que va a ser la cirugía transesfenoidal, aquí lo que se va a buscar es que el cirujano logre acceder a la hipófisis desde la cavidad nasal. Para ello, lo primero que se tiene que hacer es separar a la mucosa nasal, como se ve en la primera imagen. Y una vez que se libere toda la mucosa nasal, lo primero que vamos a observar va a ser al septum nasal. Este también se tiene que retirar y después nos vamos a encontrar en el sitio de transición, en lo que va a ser la parte cartilaginosa del área nasal con la parte ósea de lo que ya vendría siendo el cráneo. Y lo que vamos a ver como primero va a ser al rostrum del esfenoides. Este también se tiene que liberar y una vez retirándolo ya vamos a ver lo que va a ser el piso celar o el piso de la silla turca, que de igual manera se tiene que retirar. Y ya por último veríamos esto, que es la dura madre, que también se va a retirar y finalmente pues ya tendremos un campo visual hacia el adenoma en la hipófisis y pues se tiene que retirar, volver a cerrar pues al paciente y aparentemente para este punto ya se va a encontrar bien. Sin embargo, después de 4 a 8 semanas, ahora tenemos que aplicar un tratamiento postoperatorio que va a ser prácticamente volver a evaluar sus niveles hormonales respecto a la tiroides. Y suele suceder que hay pacientes que a pesar de la intervención quirúrgica siguen presentando hipertiroidismo. Esto puede deberse que aún exista algún remanente del adenoma, pero para esto vamos a tener que aplicar ahora un tratamiento en secundario. El tratamiento primario fue en la cirugía y el secundario consiste en fármacos dirigidos al adenoma de la hipófisis. Para ello se emplean análogos de la somatostatina o agonistas dopaminérgicos. Ambos lo que hacen es pues inhibir la secreción de la TSH y pues en análogos de la somatostatina tenemos al otreotide. Esta se administra vía subcutánea de 0.05 miligramos sobre mililitros 3 veces al día en lapsos de 6 a 8 horas, aproximadamente durante 4 semanas. Y respecto a lo que son agonistas dopaminérgicos, tenemos a la carvedilina. Esta se aplica vía oral de 0.5 miligramos 2 veces a la semana. Aquí tiene que haber una separación de 2 a 3 días cada que se vuelva a ingerir este medicamento. Y conforme aumenten las semanas, se va a ir aumentando el número de veces que se consuma también en la semana el medicamento. Se da un plazo de 4 semanas, ya que cuando esto finaliza, nuevamente se tiene que ir con el médico a volver a hacer un perfil tiroideo. Y si seguimos mostrando signos de hipertiroidismo, el paciente ya va a pasar a un tratamiento un poco más largo y un poco más cansado para él, porque ahora tiene que ir a radioterapia convencional. Esta radioterapia pues tiene que ser diaria y pues en un lapso de 5 a 10 años podríamos alcanzar un efecto terapéutico completo para poder ya sanar a estas personas. Y pues ya una vez que se finalizó cualquier tratamiento, ya sea a nivel de la cirugía o del tratamiento secundario o de la radioterapia, pues como estamos hablando de un tipo de cáncer, pues la persona anualmente tendrá que asistir a su médico a seguir haciéndose evaluaciones para ver que este adenoma pues no vuelva a aparecer. Bueno, en el pronóstico tenemos que el hipertiroidismo secundario se produce como consecuencia de una secreción exagerada de TSH. Desde el cerebro va por la presencia de un tumor o por una enfermedad genética.
Por lo tanto, no hay forma de prevenir esta afección. Con un tratamiento adecuado, el hipertiroidismo es fácil de controlar y curar, y su pronóstico es bueno. Sin tratamiento, este puede desencadenar una crisis tireotóxica que es caracterizada por taquicardia o arritmia cardíaca severa, insuficiencia cardíaca, obnubilación, deshidratación y afectación del estado de conciencia. Este puede llegar a causar la muerte. Existen varios tipos de tratamiento que hacen que el hipertiroidismo sea curable. Algunas veces no se requiere el tratamiento específico sobre la tiroides, ya que es causa pasajera y desaparece sola. En este caso, el hipertiroidismo es causado por la enfermedad de Graves y es raro que mejore por sí mismo. Normalmente empeora con el tiempo. Esta enfermedad tiene muchas complicaciones y estas afectan a la vida del paciente. En la actualidad, gracias al uso de medicamentos, cirugías, el pronóstico del hipertiroidismo es generalmente positivo, ya que no ocasiona complicaciones graves en la vida de la persona afectada. Y esto sería todo por parte del equipo.